Vamos a hacer una revisión de los casos. Por ejemplo, si nosotros tenemos paciente sano, de antemano sabemos que podemos colocar nosotros, ya sea una lidocaína, podemos colocar una mepivacaína, podemos colocar cualquier de ese tipo de estos anestésicos que estamos observando. ¿Sí? Cualquiera de estos anestésicos a este tipo de paciente nosotros le podremos colocar, ya que es lo que va a marcar la diferencia en un momento determinado entre lo que le colocaremos a uno u otro paciente. Aquí lo vemos bien, ¿sí? Aquí regresamos. La diferencia y la selección dependerá entonces principalmente en el paciente sano del tipo de tratamiento que vamos a realizar. La recomendación es una que sí me gustaría hacer. En pacientes sanos sí es recomendable utilizar anestésicos con vasoconstrictor. Me ha tocado trabajar en clínicas con mis alumnos y nosotros normalmente nos toca en ocasiones observar que por querer tener periodos más cortos, que el paciente se vaya sin sentir tanto tiempo anestesiado, colocan anestésicos sin vasoconstrictor y por alguna razón se les complica algo durante el tratamiento, se les prolonga el periodo de trabajo y el paciente a medio tratamiento empieza a estar con incomodidad. Entonces, en pacientes sanos, la recomendación es que podamos trabajar con anestésicos con vasoconstrictor, teniendo un catálogo de la lidocaína, mepivacaína o articaína. Cualquiera de ellos con vasoconstrictor podrá ser utilizado. La selección dependerá, repito, del tipo de tratamiento. No va a ser el mismo tiempo que vamos a ocupar para una resina, por ejemplo, en la cual podemos utilizar una mepivacaína o lidocaína, ¿sí? En la mejor en un cartucho completo, dependiendo también de la técnica que vayamos a colocar, ahí sí podemos dosificar la cantidad de anestésico. O en un procedimiento largos o quirúrgicos, unas endodoncias, en los cuales, bueno, nosotros podremos echar mano de lo que es articaína principalmente, o si nuestra técnica está bastante bien pulida, ¿sí? Entonces podemos, ¿por qué no?, trabajar también de hecho con lidocaína. Por ahí de repente he hecho una comparación cuando me preguntan, o sea, que ¿cuándo utilizar lidocaína? Quiere decir que una cirugía no la puedo hacer con lidocaína, con vasoconstrictor, más que con articaína. No es así. Sí es posible hacerlo. Yo he hecho una comparación en la cual siempre les platico a mis alumnos que eso es como cuando alguien hace un tiro al blanco. Si eres un muy buen tirador con una bala de postas, con un rifle de postas, muy probablemente eres capaz de pegarle a un blanco exactamente, pequeñito, a una X en una diana, un blanco lo das con una posta. Pero si no eres buen tirador, probablemente ocuparás, por ejemplo, una escopeta que tiene muchas postas, muchos perdigones, disparas toda la cantidad de perdigones, se abren bastante grande y de que vas a dar en el blanco y en la diana, lo vas a dar, es un hecho real. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que nosotros vamos a entrar de lleno y vamos a poder dar con una lidocaína, pues tendríamos que ser muy exactos, muy precisos a la hora de la técnica. Y con una articaína, por la buena difusión que tiene en hueso, en tejido y por la potencia que tiene, y es un anestésico que viene al 4% también, entonces normalmente nosotros podemos ser más efectivos pese a que la técnica no sea totalmente exacta. Esas son las variantes y que nosotros también tendremos que tomar en cuenta. Por ahí me preguntaron, cirujano oral, no, cirujano dentista, especialista en ortodoncia, maestría en docencia en ciencias de la salud y un doctorado en educación, y con 25 años dando la cátedra de anestesia en la Facultad de Odontología acá en la universidad. Con gusto, ya algunos años impartiendo. ¿Qué precauciones debemos de tener para utilizar en pacientes sanos? Ninguna en específica, siempre que cuidemos las dosis para nuestros pacientes, la dosis recomendada según el peso y la edad. Hay algo y hay una realidad que sí me gustaría hacer hincapié, que es una realidad totalmente, de que para una buena técnica, con un cartucho bien colocado, es suficiente para realizar cualquier tratamiento, ¿sí? Cuando nosotros inclusive queremos hacer un refuerzo por las caras palatinas para a lo mejor algún procedimiento que conlleve tejidos blandos, la cantidad que colocamos por la zona palatina es muy pequeña. Sí, viene siendo cantidades de entre 1/4 parte de cartucho. Entonces, casi lo máximo, yo digo que con 1,5 cartuchos o 2 cartuchos es una cantidad totalmente necesaria y útil. Utilizar ya más de 3, 4 cartuchos solo es en los casos donde por alguna razón la técnica no ha sido totalmente bien aplicada.
Pacientes diabéticos, ahorita los vamos a comentar. Hay otra pregunta por aquí hicieron. ¿Puede combinar los anestésiicos? O sea, no es un requisito, porque sí he escuchado algunas veces que han dicho, ¿sabes qué? Pon una dosis de articaína y luego pon una dosis de lidocaína. Yo no veo lo ideal, no hay una necesidad de hacerlo realmente una combinación, porque repito, un cartucho bien aplicado de lidocaína, si perfeccionamos la técnica, con eso sería suficiente. Si mi técnica no está totalmente bien pulida, que a lo mejor me falla, yo sé que la técnica mandibular me cuesta un poco de trabajo, tal vez yo pueda hacer echar mano mejor de mepivacaína con vasoconstrictor o articaína al 4% con 1 por 200,000 para que tenga una mejor difusión en tejido y ser más efectivo con un solo cartucho. Ahorita vamos a hablar sobre paciente embarazada. Bibliografía para ampliar conocimiento. El libro de Malamed es un buen libro en el cual tiene muy buena información y está muy actualizado. Y ahorita vamos a responder ahorita algunas otras preguntas. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a seleccionar y entonces el algoritmo de decisión. ¿Qué es este algoritmo? ¿Qué es pensar? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Estamos hablando de un paciente sano. ¿Qué tratamiento vamos a realizar? Y dependiendo del tratamiento que vayamos a realizar, entonces de ahí nosotros vamos a poder decidir qué anestésico es el que vamos a colocar. ¿Sí? Y estamos hablando de un paciente sano. Es un tratamiento corto, un tratamiento prolongado, y de ahí, y aparte, mi técnica es depurada. Yo tengo bien perfeccionada la técnica supraperióstica, mentoniana, alveolar inferior. Yo la tengo bien perfeccionada, entonces con una lidocaína probablemente sea lo ideal. Con eso lo puedo hacer suficiente. Voy a hacer un procedimiento quirúrgico, una cirugía de un tercer molar y quiero que mi paciente esté muy cómodo y tranquilo durante varias horas. Bueno, tengo mi articaína con vasoconstrictor. Ahora, hablemos de lo que es el paciente con hipertensión controlada. Ojo, hago hincapié que estamos hablando de pacientes con hipertensión controlada. Un paciente que tenga una hipertensión no controlada no va a ser susceptible de ser atendido. Si te llega un paciente con una presión 170, 120, no es susceptible de ser atendido en consultorio dental. Su prioridad es primero su salud integral, ya que corre riesgo. Un paciente con más de 170, 120, 150, 110 de presión arterial, lo ideal es primeramente de que sea revisada su estado sistémico y posteriormente hablaremos del tratamiento dental. ¿Ok? Entonces, para este tipo de pacientes sería recomendable en un momento, pero hablemos hipertensión controlada, de inicio, una mepivacaína sin vasoconstrictor. Con esto para evitar riesgo asociado a los vasoconstrictores potentes, de que ya tenemos ahí algunos vasoconstrictores que pueden llegar a provocar un aumento en la presión arterial en algunas ocasiones y dependiendo de la manipulación. Ojo, entonces evitaríamos la epinefrina en concentraciones altas. Hay que identificar qué tipo de tratamiento, que son tratamientos que no conlleven un sangrado preferentemente, tratamientos de rehabilitación. Entonces en ese tipo de pacientes sí es posible utilizar lo que es mepivacaína sin vasoconstrictor. Mientras perfeccionamos la técnica, recomienda articaína por la mejor difusión en técnicas como la mandibular, por ejemplo, alveolar póstero superior, muy probablemente sí puedan ayudarles, pero lo ideal es que a lo mejor, bueno, aquí incluso hemos subido algunos videos, analicen bien la anatomía, grábense la anatomía como si fuera la dirección de su casa, literalmente, de memoria, identifiquen las estructuras anatómicas de sus pacientes para que cuando coloquemos la técnica adecuada sea totalmente efectiva y estemos en el punto exacto. Para un hipertenso controlado, que nosotros vayamos a trabajar con un tratamiento que conlleve sangrado, alguna cirugía, extracción, alguien me puede decir, ¿es posible utilizar lidocaína con epinefrina? Sí. Pero hay algo que tenemos que priorizar, ser muy exactos a la hora de aplicar el anestésico para tratar de utilizar dosis bajas siempre y minimizar efectos secundarios, utilizar esa dosis mínima que con un cartucho para ese tratamiento sea necesario, pero hay un punto muy importante que aquí lo estamos señalando, que es cuidar no tener una aspiración intravascular.
A ese tipo de pacientes que yo le voy a colocar una lidocaína con epinefrina para que es un hipertenso controlado y que en el momento de la atención incluso su presión arterial está controlada, sus medicamentos se los tomó, yo voy a tomar todo eso y mi precaución principal va a ser meter mi aguja, hacer una aspiración, identificar que no estoy dentro de un vaso sanguíneo y por consiguiente infiltro. Y de esa manera sé que solamente estaré en tejidos blandos y no voy a infiltrar en un vaso sanguíneo y no alteraré lo que es la presión arterial de mi paciente. E inclusive, como recomendación, sí es válido también estar monitoreando el estado de la presión arterial de mi paciente, inclusive durante el tratamiento. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia hepática, ¿sí? Ahí será posible utilizar, por ejemplo, anestésicos como la articaína. Y podemos utilizar lo que es la articaína, a que tiene la concentración de 1 por 200,000, lo cual lo maneja la casa Ceptodont. Ahorita lo vamos a manejar más adelante, viene ahí por ahí escrito. La marca Ceptodont, porque otras marcas manejan la articaína al 1 por 100,000. De esa manera tenemos una concentración mucho más baja de lo que es la epinefrina y tenemos la ventaja que la articaína se metaboliza en plasma, está fuera del hígado, y lo cual pues reduce el riesgo de acumulación misma en el hígado y ya no le damos no generamos un daño en ese paciente de esa manera. Pero de igual manera, usar la dosis mínima requerida. La dosis mínima requerida, doctores, ¿cuál va a ser? Un cartucho. Tratar de utilizar un cartucho con mis pacientes, eso es más que suficiente para cualquier tipo de procedimiento, a excepción que vayamos a trabajar en cuadrantes diferentes. Si yo voy a hacer una cirugía en la pieza número 18 y en la pieza número 48 del mismo lado, pero superior e inferior, pues sí tendremos que utilizar un cartucho en la parte superior y en la parte inferior. E inclusive en el tipo de pacientes que tengan algo comprometido con su estado de salud, pues muy probablemente, de ser necesario, podemos prolongar a hacer tratamientos en diferentes momentos. Para pacientes asmáticos, un punto muy importante a tomar en cuenta. Utilizar el anestésico ideal sería la mepivacaína sin vasoconstrictor, ya que no contiene sulfito, que es cierto, al igual que la lidocaína sin vasoconstrictor, no contiene sulfito sódico, que es un preservador del vasoconstrictor de la epinefrina. Entonces, de esa manera evitamos un riesgo de un broncoespasmo o una reacción anafiláctica en nuestros pacientes. Aquí sí es muy importante el trabajar lo que es la mepivacaína sin vasoconstrictor en esos pacientes. Sí es muy importante, y que siempre inclusive tengan en el consultorio su medicamento de salbutamol, que ellos normalmente, los que estén en un asma activo, que lo traen consigo mismos. Doctor, ¿qué libro recomienda para saber qué tipo de anestésico utilizar según el estado anímico? Bueno, repito, el libro de Malamed es un libro muy completo. Ese es un libro muy completo, y actualmente estamos desarrollando por ahí un curso, una plataforma que tenemos de odontoanestesia, que les va a ayudar y va a tener mucho de esto, que muy pronto lo vamos a lanzar por aquí. ¿Dónde le encuentro estas diapositivas, doctor? Las voy a compartir, las vamos a dejar por aquí, estos cuadros. Más tarde estos los tenemos y los vamos a compartir aquí mismo, ya sea por YouTube y en TikTok. Le vamos a dejar los videos con todo gusto para que el conocimiento quede libre para toda la humanidad, para todos, y quien le pueda servir siempre es bienvenido. Entonces, hay que asegurar utilizar en estos pacientes asmáticos anestésicos sin vasoconstrictor que no tengan sulfitos. Sé que, por ejemplo, alguien puede decirme la lidocaína sin vasoconstrictor, pues tampoco tiene sulfito. Tiene ese pequeño defecto. Si yo voy a hacer un tratamiento restaurativo muy corto en un paciente asmático, pues hay que tener ese cuidado, solamente saber que tenemos 20, 25 minutos, 30 minutos de anestesia pulpar útil con la lidocaína sin vasoconstrictor, y bueno, trabajemos en un momento dado en periodos muy cortos. Pero la gran recomendación realmente va a ser utilizar mepivacaína sin vasoconstrictor, porque recordemos que la mepivacaína sin vasoconstrictor es el único de los anestésicos que produce una ligera vasoconstricción por sí sola, sin ser un vasoconstrictor. Que los asmáticos sí, para los de POC sería, y aparte por el tipo de medicamento, pero sí utilizaríamos una mepivacaína sin vasoconstrictor. De igual manera, la mepivacaína sin vasoconstrictor nos da un periodo de trabajo de aproximadamente 1 hora, 1 hora 10.
¿sí? Y ahí en un momento determinado yo recomendaría que colocamos el primer cartucho de anestesia y si a los 40 minutos por alguna razón estamos prolongando nuestro periodo de tratamiento, podamos hacer un refuerzo de ser necesario colocar otro cartucho, el cual va a ser totalmente imperceptible la sensación de dolor para nuestros pacientes y en caso de requerirlo lo podemos trabajar de esa manera y prolongar el periodo de anestesia de nuestros pacientes. Ese punto, pacientes que toman antidepresivos, ¿sí? ¿Qué sería la recomendación? Anestésicos sin vasoconstrictor, muy importante. Anestésicos sin vasoconstrictor. En este caso, de igual manera, estamos hablando de una mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, ya que eso evita interacción con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué puede pasar si coloco un anestésico con vasoconstrictor a un paciente que toma antidepresivos? Podemos tener un aumento de la presión arterial significativa, el cual sí es de alto riesgo e inclusive quedar de manera prolongada. Entonces, sí vamos a evitar anestésicos con epinefrina en pacientes que toman antidepresivos. Hay que ser muy cautos a la hora de hacer la historia clínica e independientemente de la edad del paciente, sí hacer las preguntas necesarias, ya que, repito, desafortunadamente hemos encontrado ahora más día con día en rangos de edades amplios, personas que toman medicamentos antidepresivos por muchas situaciones que el mundo nos tiene en este momento, pero entonces sí es importante tomarlo en cuenta. De ser necesario, hay que consultar inclusive con el médico que está tratando sobre los medicamentos que está tomando en caso de tener alguna duda, ya que sabemos que día a día surgen medicamentos nuevos, pero sí, si es un paciente que toma antidepresivos y el medicamento tal vez sea de nueva generación, identificarlo y, repito, hacer la interconsulta con el médico que lo está tratando a nuestro paciente. Pacientes embarazadas de menos de 3 meses. Ojo con este detalle, y hace rato por aquí ya venían algunas preguntas. Pacientes embarazadas de menos de 3 meses. Dependiendo del tratamiento, en caso de ser una urgencia bastante importante, tendríamos que realizar una interconsulta con el ginecólogo que la está tratando a nuestra paciente para que nos dé una indicación, inclusive él, o en caso de ser necesario, reprogramación del tratamiento, ya sea que sea atendida primeramente con medicamentos que puedan ser paliativos en ese momento para un padecimiento, un dolor, digamos de esa manera, un proceso infeccioso, no sé, que sea muy urgente el tratamiento odontológico. Tendríamos que hacer esa interconsulta. De ser posible, nosotros como odontólogos posponer procedimientos que no sean urgentes, por favor. ¿Qué es esto? Que si tengo una paciente que se quiere hacer carillas porque a lo mejor, pues bueno, quiere salir bien en las fotografías del embarazo, no sé, quiere ponerse prótesis, quiere arreglarse algún dientito quebrado por ahí que tiene de mucho tiempo atrás y se lo quiere ver por estética, lo recomendable es posponer procedimientos no urgentes por lo menos a pasar este primer trimestre de embarazo. Y repito, si fueran una cuestión urgente, realizar la interconsulta sería lo ideal. ¿Es elaborado? Sí, el documento sí es elaborado por un servidor. Preguntaba ahí Lex. Pacientes embarazadas de más de 3 meses. En pacientes embarazadas de más de 3 meses, sí estamos recomendando, por ejemplo, anestésicos pueden ser lidocaína con epinefrina, puede ser utilizada, pero por ejemplo, la articaína con epinefrina tiene ciertos, y al 1 por 200,000, lo cual tiene una dosis menor de vasoconstrictor, tiene ciertas ventajas, el cual una de ellas es que no atraviesa la barrera placentaria y tiene un mayor metabolismo en plasma. Entonces, eso es un beneficio en un momento determinado en una paciente embarazada mayor a 3 meses de gestación. Entonces puede ser, pero repito, hay que priorizar tratamientos necesarios o urgentes, tratamientos estéticos, tratamientos que no sean de manera urgente. La recomendación siempre es posponerla. Y de ser necesario, independientemente del periodo que esté de gestación que se tenga, si puede hacerse la interconsulta, es una gran recomendación. ¿Ok?
¿ok? Es una gran recomendación. Y por ejemplo, del mes 7 en adelante, también hay que tener mucho cuidado y monitorear la presión arterial de nuestra paciente embarazada. Hay que tener mucho cuidado de ello, ya que utilizaremos anestésicos con vasoconstrictor y estar observando la presión arterial siempre de nuestra paciente. Y repito, del mes 7 en adelante inclusive sería importante hacer lo que es siempre esa interconsulta para valorar el estado de salud de la paciente. Sí, Lex, que preguntaba si el documento es elaborado por un servidor. Así es elaborado, pero con el fundamento científico y una gran cantidad de bibliografía que entre todas hemos hecho un concentrado para poder tener esta información más a la mano para todos nosotros. Entonces, ¿cuáles consideraciones para procedimientos específicos? Algo que tendremos que tomar. Ahorita hablamos del tipo de paciente. Ahora entonces algo que después de saber el tipo de paciente, tendremos que determinar la duración del procedimiento que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Si es un procedimiento corto y nosotros evaluemos lo que para nosotros es un procedimiento corto. Puede ser una resina, una preparación de una prótesis fija de una sola pieza dental, probablemente algún curetaje de 1 o 2 piezas, no lo sé, pero un procedimiento corto, entonces nosotros vamos a tomar la determinación tal vez como mepivacaína sin vasoconstrictor o una lidocaína con vasoconstrictor, dependiendo de qué tratamiento vayamos a realizar. Y si son procedimientos largos o quirúrgicos, que sean extracciones, cirugías, endodoncias de 3 conductos, entonces, o hasta 2 endodoncias, algún tratamiento de ese tipo, elegiremos anestésicos de mayor duración, que pueden ser, decimos, como la articaína con epinefrina, que sería el extremo de un lado. El extremo mayor sería la articaína con epinefrina y el extremo de menor tiempo sería la mepivacaína sin vasoconstrictor. Y entre medio tendremos lo que es la lidocaína con vasoconstrictor y la mepivacaína con vasoconstrictor, que serían las partes medias y que serían muy probablemente el estándar de utilización dependiendo del tipo de paciente que tendremos. Ahora, el control del sangrado sí es muy importante, porque si yo voy a tener procedimientos quirúrgicos, hay que priorizar siempre el uso de anestésicos con vasoconstrictor para un mejor control hemostático. Y repito, si tengo un paciente diabético, hipertenso, puedo utilizar lidocaína con vasoconstrictor siempre y cuando tengan los valores normales, siempre y cuando mi paciente en el momento de la atención tenga valores controlados, entonces puede ser atendido como un paciente sano. Pacientes que son alérgicos a los AINES y que son hipertensos, ¿qué anestesia sería y medicamento dar? Bueno, los pacientes, por ejemplo, hablamos un hipertenso y que tienen una alergia, pudiéramos considerar utilizar una mepivacaína sin vasoconstrictor. Mepivacaína sin vasoconstrictor. De hecho, para los pacientes hipertensos, siempre que no vayamos tal vez de primera mano a realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico que conlleve un sangrado, utilizar lo que son mepivacaína sin vasoconstrictor puede ser una opción ideal. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar que pues, la elección del anestésico correcto no solo asegura un procedimiento exitoso, que es lo que primero queremos, hacer nuestra resina excelente, sino que también refleje el compromiso nuestro con la seguridad y el bienestar integral de cada paciente. De esta manera estamos viendo que vamos a tomar en cuenta el estado de salud de nuestros pacientes para posteriormente determinar qué tipo de tratamiento odontológico voy a realizar y de esa manera con nosotros tomar a consideración el anestésico ideal para ese paciente y para ese tratamiento. Y bueno, ahorita yo creo que abordamos varios tipos de pacientes y varios tipos de tratamientos y ya nosotros ahora podemos adecuar a nuestro contexto qué anestésico podemos nosotros tener inclusive en nuestro día a día. Si él me pregunta, a lo mejor entonces en un consultorio hay que tener todo el rango de anestésicos, desde mepivacaína sin vasoconstrictor, lidocaína, mepivacaína con vaso y articaína con vasoconstrictor, dependiendo de las habilidades y el manejo de las técnicas, será lo adecuado que vamos a tener ahí. Alguien me puede decir, yo con mepivacaína sin vasoconstrictor y lidocaína con vasoconstrictor puedo hacer todos los procedimientos, excelente. Pero si alguien es un poco más afín a tratar de reducir totalmente el dolor, poder que nuestros pacientes estén cómodos durante periodos más largos de tiempo, bueno, podemos tener una articaína con vasoconstrictor y recordemos, hoy en día tenemos en la marca Ceptodont articaína que incluso tiene una concentración un poco menor de vasoconstrictor, que es al 1 por 200,000. Pues bueno,
Veo que ya no hay algunas preguntas. Van a quedar por aquí estas diapositivas compartidas y espero pues que hayan sido aclarados algunas dudas y que pueda mejorar su consulta en el día a día odontológico por el bien de sus pacientes. Nos vemos la próxima semana para revisar algunas de las técnicas y los invito a que sigan observando por ahí las diapositivas, que puedan observar los diferentes videos y seguiremos en comunicación y en contacto con todos y cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. ¿Cuándo será la próxima? Estaremos el próximo lunes, Dios mediante, 7:30, 8:30 hora del centro de México. Trataremos de estar conectados por aquí para poder ver una plática más sobre muy probablemente alguna de las técnicas de anestesia que más se complican. Ahí vamos a mencionarla ya más adelante. Muy buenas noches.